Buenas noches, todo feliz de los padres. A cada uno de ustedes, Dios me los bendiga y que les sigan la sabiduría y conocimiento para poder dirigir a su iglesia doméstica, a su familia, a sus hijos y sobre todo a la comunidad donde quiera que se encuentren. Este video se hace en nombre de Jesús y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una vez tuve la oportunidad de ir a una parroquia para colaborar con un evento. Fuimos mi esposa y yo. Y cuando llegamos a la parroquia llamada San José, lo que me impresionó mucho fue el fresco o la imagen, la pintura que tenían a la mano derecha del altar. Y tenía la imagen donde se encuentra Jesús con su madre en el lecho de muerte de San José. Me quedé viendo y contemplando esa imagen y viendo todos los detalles que había en ella. Primeramente, había ángeles alrededor del lecho de muerte y Jesucristo con su mano en alto bendiciendo a su padre San José. Jesucristo al lado de su padre acompañándolo en ese último momento de su muerte. Y la Virgen María está al frente del lecho de muerte, ella con las manos juntas así, intercediendo por el alma de su esposo. Entonces me dio una figura muy profunda, donde pude contemplar cómo sería ese momento para Jesucristo, saber de que viviendo en esa sociedad patriarcal judía, ya prácticamente al fallecer San José, María quedaba completamente viuda. Y por lo tanto, Jesús tendría que asumir el rol de ahora mantener a su madre para poder subsistir en la carpintería, que por supuesto sabemos que todo era en ese momento era piedra, trabajo en piedra. Pero vemos que Jesucristo asume un rol porque es como una vez más era una sociedad patriarcal donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Me imagino a Jesucristo en ese momento pensando continuar el trabajo que había dejado San José. Las enseñanzas que San José le había dado a San Jesucristo en su niñez. Como ustedes bien saben, era llevar al niño Jesús 3 veces al año al templo a celebrar las fiestas judías. Cada fiesta judía, por ejemplo, de la Pascua, la fiesta judía de las semanas, ¿sí? Y la fiesta judía donde se hacía la entrega de las cosechas. Esas fiestas judías eran siempre en el templo a la edad de 12 años en adelante. Por eso que cuando leemos el Evangelio según San Lucas, vamos a encontrar al niño Jesús yendo con su familia al templo para la gran fiesta de la Pascua, ¿sí? Ahora, pensando en eso, imagínense a Jesucristo recibiendo todas esas memorias de su padre San José. Pues el día de hoy hemos celebrado el Día de los Padres. Pero así como hemos celebrado el Día de los Padres por los seres queridos, hay también dentro de nuestros papás, dentro de muchos varones de Dios, varones creados en la fe católica, varones en el mundo entero, no creyentes, que el día de hoy tampoco ha sido un día, digamos, muy alegre. ¿Por qué sentido? Porque se recuerdan que de sus padres biológicos, de las memorias que están aquí en el cerebro grabadas de sus padres biológicos. Y aunque están alegres con sus hijos, dentro de ellos hay una necesidad, hay una ausencia de sentirse desprotegido. Saber de que el papá, la ausencia de un padre, la voz de tu papá, la voz que te dice, hijo mío, o la voz que tú decías, hola padre, ¿cómo estás? O buenos días papá, o hola pa, como lo llames al papá tuyo biológico, esa persona ya no está contigo. Y por lo tanto el día de hoy, dentro de muchos varones, ha habido un silencio. Y el silencio es el añorar, el anhelar, escuchar una vez más el timbre de voz de su padre biológico. El timbre de voz de decir, hola hijo, ¿cómo estás? O que le digas, papá, felicidades el día de hoy y que el padre te responda, gracias hijo mío.
esperaba tu llamada. O gracias por esos saludos que me has dado. Me siento reconfortado que seas mi hijo querido. Y te extraño y quiero que tú sepas que te amo, hijo. Esas memorias están grabadas. Y por más que el tiempo pase, por la persona ha fallecido, el tiempo pase, como hijos lo sentimos, un lado del corazón se siente nostálgico. Se siente que necesitamos escuchar una vez más esa voz. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos va a ayudar el día de hoy a sentirnos de que sabemos que Dios ha hecho la gran obra de habernos dado la satisfacción de haber vivido con nuestros padres biológicos, con el papá biológico, por el tiempo que Dios nos regaló. Y vamos a ir al libro del Eclesiastes en el capítulo 3, versículo el 1 al versículo del 1 al 2. Y dice así: en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver aquí en esta palabra que la palabra nos dice bien claro que tuvimos la gran oportunidad de tener un padre biológico. Y mientras ese padre biológico estuvo en vida, hizo lo necesario para poder enseñarnos, transmitirnos su fe, transmitirnos lo que él aprendió desde chiquito, transmitirnos lo que nuestros abuelos le enseñaron a ellos. Y dice, esa frase es muy famosa porque yo me recuerdo, mi padre biológico, que en paz descanse, él siempre decía eso, me decía a mí: todo ser vivo nace, crece, se reproduce y se muere. Siempre me lo repetía, y cuando escucho la palabra de Dios, donde dice que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un momento para arrancar lo plantado, es decir, ya la cosecha, es tiempo de recoger esa alma. Y bueno, y esperamos que Dios en su bendita misericordia, pues él haya dejado una enseñanza a nuestros padres biológicos de habernos sabido criar y de habernos sabido transmitir su fe. Y en mi caso, pues mi padre me transmitió una fe muy fuerte del Señor de los Milagros. Era devoto 100% del Señor de los Milagros, y a donde él iba siempre llevaba su escapulario de la imagen del Señor de los Milagros. Inclusive la Biblia nos dice bien claro en el versículo 11, nos dice así: él en el momento preciso todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces Dios nos ha dado esa capacidad de poder experimentar la fe, de poder vivirla completamente en nuestro ser y transmitirla a los seres queridos, a nuestros hijos. Entonces, el día de hoy, la ausencia de ese padre que no está con nosotros, sabemos que Dios ha hecho una gran obra, que Dios llamó a esa alma, se la llevó. Y se la llevó porque Dios es su voluntad. Él sabía lo que mejor le correspondía a esa alma. Pero a usted y a mí, como hijos que nos quedamos aquí en la tierra, viviendo esas memorias hermosas de nuestros padres, los momentos gratos, estamos agradecidos porque Dios también usó esa persona de una u otra manera para poder transmitir la fe a sus hijos. Y en mi caso fue hacia mi persona. Dice aquí la palabra de Dios: yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse y disfrutar la vida. Pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios nos lo ha concedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien cierto. Si no tenemos salud, no podemos realizar a cabo los planes que tenemos. Entonces, para proveer para nuestras familias, tenemos que agradecer a Dios que nos ha dado la salud, nos ha dado la oportunidad de poder desenvolvernos, desarrollarnos como seres humanos para poder proveer por nuestros hijos. Y esos son los recuerdos que uno tiene cuando un padre biológico ha fallecido. Viene a la mente muchas memorias gratas, memorias de la niñez, de la infancia, memorias donde uno se recuerda el cariño, el afecto que uno recibió. Uno se recuerda muchas veces, sobre todo en los consejos sabios de un papá que se preocupaba por darnos un consejo sabio para que no podamos tropezar.
Y una de las cosas que él me decía muchas veces, me enfocaba, me decía a mí, hijo, yo quiero que tú entiendas que tú estás en una carrera de caballos. Yo me preguntaba, ¿qué me está hablando este hombre? Y me decía, estás en una carrera de caballos donde todos en este momento están comenzando a galopar. Pero en la vida, hijo, me decía, en la vida, hijo, tú tienes que saber que tienes que luchar y perseverar hasta el final. Y tú te vas a dar cuenta que a medida que vayan galopando esos caballos, muy poco, muchos se van quedando atrás y el que va ganando es porque ha perseverado, ha sido constante en perseguir y en perseverar en sus sueños. Hijo mío, no dejes que nada ni nadie te venza. Me decía, nunca me decía, alma, corazón y vida. Así me decía, alma, corazón y vida, que es un vals criollo peruano. Pero él me decía, alma, da todo de ti, corazón, pon todo lo que tú tengas y vida. O sea, eso es lo que tú vas a vivir. Y eso es exactamente lo que es la palabra de Dios. Que Dios le concedió a esta persona una mente para poder desarrollarnos, la salud para poder solventarnos y conseguir nuestros sueños, pero siempre y cuando no podemos comprender todo el plan que Dios ha hecho. Y por eso, cuando vamos al libro de los Proverbios, en el Proverbio capítulo 22, versículo 6, vamos a ver otra palabra, otro texto bíblico de Proverbios 22, capítulo 6, donde nos va a decir, prácticamente nos va a reiterar una vez más lo que dice la palabra de Dios de Eclesiastes. Dice así, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, nos sentimos reconfortados porque sabemos que nuestros padres transmitieron esa fe hacia nosotros, en su humildad, en su forma de ser, en su educación que tuvieron, dieron lo mejor de sí para transmitirnos lo que ellos sentían. Y por supuesto, en mi caso, por ejemplo, mi padre siempre pasaba por una parroquia católica y siempre se persinaba. Y cuando se persinaba, se paraba al frente de una imagen de la Virgen María y se quedaban ahí orando. Y bueno, uno como niño también tiene los mismos gestos que hacía él en la postura de su cuerpo. Él siempre, mi padre, siempre cruzaba las manos y las ponía atrás de su espalda en señal de reverencia hacia las imágenes. Y yo me acuerdo que cuando yo voy a la Santa Misa, inconscientemente también hago lo mismo. Pongo mis manos atrás, muchas veces me paro de esa manera, porque fue algo que inconscientemente se aprendió. Ahora, darle una buena educación al niño de hoy. Esa educación que mi padre me supo transmitir fue muy agradable, porque me decía a mí que yo nunca dejara de estudiar. Me decía, tú vas a estudiar toda tu vida, siempre vas a leer tus libros, porque tú tienes que saber de que para que tú seas el mejor, tienes que esforzarte y dar lo mejor de ti. Y hasta el día de hoy, aunque soy maestro de matemáticas, usted siempre me ve a mí con un libro en la mano, leyendo con más, aprendiendo cada día más por esos consejos que mi padre me dio. Entonces, son cosas que son bonitas de recordarse el día de hoy. Por supuesto, el día de hoy, escuchar la voz, su timbre de voz, el no haberlo escuchado el día de hoy, claro, fue nostalgia, no te voy a negar. Pero es hermoso saber de que tengo un Dios misericordioso que me ama grandemente y que ha cuidado de mi padre cuando estaba vivo y con más razón ha cuidado de mi padre cuando falleció en su lecho de muerte. Ahora, vamos a ir al Evangelio según San Juan. Bueno, primero Eclesiástico capítulo 3. Vamos así, dice, versículo 1. Hijos míos, escuchad los consejos de vuestro Padre, ponedlos en práctica y os salvaréis. Versículo 5. Honra a tu Padre de palabra y obra para que su bendición llegue hasta ti. Versículo 12. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Versículo 14. La compasión hacia el Padre no será olvidada, te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos la palabra de Dios que nos enseña que los consejos de un padre son valiosos y eso es lo que uno se lleva en el corazón. ¿Sí? Segundo, que dice que el honrar de palabra y obra, el saber que él nos ha educado, el papá ha educado bien a su hijo y le ha dado buenos consejos, él me decía siempre, cuidado hijo, no te metas en las drogas, no te metas en el alcohol, no fumes cigarrillo, no te metas no estés en los vicios. Es una constante que me repetía siempre. Hasta un día me dijo, nunca te metas en líos de faldas. Y yo decía, ¿por qué mi padre me dice estas cosas? Y él me decía que una vez estaba él en emergencia. Él era médico cirujano y él trabajaba en la emergencia en sus servicios de médico y me dijo que un día llegó un policía y un hombre de la marina.
que habían jugado a la ruleta rusa por una mujer y uno de ellos se mató. Y él me decía, hijo, nunca entres en líos de faldas. En otras palabras, si hay una mujer que viene por ahí y que tiene otra persona, aléjate, córrete, no entres en ese jueguito. Me decía, ay de mí, ay hijo, que el día que yo me entere de que en tu hogar entra el dinero fácil, no lo hagas, hijo. Y sobre todo me decía, acuérdate de mí, que mientras que tú sigas logrando tus metas, me estás honorando a mi apellido, me decía él. Me estás honorando a mi persona. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, cuando yo pienso en mi padre, pienso en sus logros como médico, pienso en sus estudios, pienso en el legado que él dejó. Y efectivamente, el día que mi padre falleció, el Colegio Médico del Perú mandó un mensaje a todos los médicos en el Perú diciendo que el doctor Carlos Yontop había fallecido y que su legado debía ser recordado. En otras palabras, mi padre me dejó una barra bien alta para poder imitar sus logros de él como profesional. Entonces, aquí vimos bien claro que esa es la palabra. Honra a tu padre de palabra y obra para que su bendición llegue hasta ti. Y siempre que cuando hablaba con él por teléfono me decía, hijo, que Dios te bendiga. Y me decía, hijo, cuida de tu padre en tu vejez y durante tu vida no le causes tristeza. Efectivamente, en su vejez pude la oportunidad de cuidar de él. Pude proveer por él. Le di lo mejor de mí a mi padre. Le di todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, todo mi sudor para que no le faltara nada. Y por eso que cuando este año tuve la oportunidad de ir al Perú a enterrarlo, la alegría que yo sentía era de que le di lo mejor de mí a mi padre, de que cumplí como hijo. Y como hijo le pude dar la paz, la tranquilidad para que él pueda fallecer tranquilo, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de memorias negativas, sin ningún tipo digamos, de remordimientos. Y decía aquí la palabra, la compasión hacia el Padre no será olvidada, le servirá para repasar tus pecados. Entonces, Dios repara pecados por cuando somos misericordiosos con nuestros padres, con nuestros padres. Ahora, la otra lectura que quiero también enfatizar el día de hoy es en Juan capítulo 11. Y en Juan capítulo 11, versículo 25, me encanta cuando Jesús se encuentra con María y Marta y le dice lo siguiente, Jesús le dice a una de ellas, a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Repito, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para mí, más grande consuelo fue saber de que el día de que él fallece y viajo a Lima a enterrarlo, mi padre creía mucho en Jesús. Mi padre se confesaba y mi padre recibía la Santa Comunión. Para mí fue un regalo muy grande, muy agradable, saber de que esas enseñanzas de mi niñez, de mi padre, fueron pasadas hacia mí. Y yo por eso soy netamente católico, 100% católico, recontra devota católico. Y sigo esas enseñanzas y para él ir a la Santa Misa era muy importante. Para él rezar el Santo Rosario era muy importante. Para él pararse frente a una parroquia a rezar y pedir por los suyos era muy importante. Y siempre que me hablaba me decía, hijo, estoy orando siempre por todos ustedes para que todo les vaya bien. Entonces, ¿cómo no amar a mi padre biológico? ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no estar agradecido por el esfuerzo, la dedicación de haberme dado un gran regalo que es la fe católica? Y por eso que el día de hoy, cuando yo estaba en la Santa Misa y yo estaba cantando los cantos, unas lágrimas bajaban, porque me recordaba cuando mi padre venía a la Santa Misa. Me recordaba cuando mi padre estuvo aquí en Estados Unidos y yo lo llevé a la parroquia. Él estaba a mi lado derecho. Yo con esa alegría sentía felicidad. Decía, gracias Dios mío por la oportunidad que tuve mi padre vivo, por los años que tú le diste y sobre todo por haberme dado la oportunidad de haberle dado a mi papá lo mejor de mi persona. Por supuesto, todo se logra porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es compasivo, porque Dios proveyó las necesidades para mi padre. Y finalmente, quiero terminar aquí. Mi padre, cuando iba a la Santa Misa, él siempre recibía su comunión. Él se confesaba y la comunión era básica para él, era importantísima para él. Y por eso que Jesús dice en Juan 6, 53, 54, dice lo siguiente, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo
lo resucitaré en el día último. Para, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa promesa que Jesús nos hizo, de que coma su carne, beba su sangre, Él lo va a resucitar. Y yo soy feliz, porque yo sé que mi Padre siempre recibía su comunión. Era fiel a la comunión. Yo lo veía que se paraba rapidito y caminaba hacia la línea de la comunión, desesperado por recibir a Jesús. Y eso, esa alegría que él tenía. Y si cada vez que lo recibía se persinaba. Así que hermano, hermana, yo sé que la ausencia de un papá es fuerte. Claro que sí, yo te entiendo. Comprendo que en tu júbilo, en tu día de gozo, había esa ausencia, ese timbre de voz. Y es algo que nos va a acompañar siempre. La nostalgia de ese ser querido, de esa ausencia. Pero sabemos de que si como Dios es grande, maravilloso, también Dios se lo llevó a esa persona para el bien de su alma y para el bien de nosotros, confiando de que como así Jesucristo resucitó, Jesucristo hará su trabajo para también interceder por el alma de tu ser querido y que Dios tenga misericordia de esa persona. Y el día de hoy, cuando vine a la Santa Misa, vine contento, vine alegre, porque lo ofrecí por mi Padre. Y que Dios lo tenga lo tenga en su, en la vida eterna. Es mi deseo, como todo hijo, pero Dios sabe dónde está el alma de mi Padre. Lo que sí puedo decir bien claro fue que el día jueves tuve la oportunidad una vez más de decir la Santa Eucaristía. Y cuando terminó la Santa Misa, mientras me retiraba, un hombre, que yo lo conozco por muchos años, salió corriendo, salió del templo y corrió y me dijo, ¿cómo estás, César? Y yo sabía quién era y con mucho amor lo abracé. Y cuando lo abracé, lo besé la frente, le dije, hermano, el domingo, feliz día del Padre. Y él me quedó mirando y no me dijo más, porque se sobreentendía que él sabe de que mi padre había fallecido y qué palabras podía decirme. Pero el simple hecho de que pudimos tener ese encuentro de hermanos en Cristo y poder abrazarlo y transmitirle ese amor, ese abrazo que él necesitaba, era más que suficiente porque era el mismo abrazo que yo le hubiese dado a mi padre en vida. Y el día de hoy, hermano y hermana, hay muchos hombres que me han transmitido justamente eso. Me dijeron el día de hoy, feliz día del Padre, pero también ha sido un día muy difícil. Y eso fue todo lo que me dijeron. Porque dentro de ellos, aunque son papás muy responsables, papás muy amorosos, papás que proveen por sus familias, por supuesto, el niño que está en nosotros, psicológicamente hablando, el niño que está en mí, que está en ti, añora la figura paternal, añora ese timbre de voz, como comencé la palabra, como comencé la enseñanza el día de hoy. Escuchar esa voz que te dice, hijo, ¿cómo estás? Hola, hijo, o gracias, hijo, por tus saludos. Pero el consuelo es de que siendo católico, siendo mi padre, en mi caso, mi padre fiel, devoto católico, pues yo confío en las promesas de Jesucristo. Y estoy agradecido a Dios por el tiempo que me permitió que mi padre viviera y que tuvo su comodidad, porque se le dio todo lo mejor de uno. Yo cumplí como hijo, hice mi parte. Y eso es bonito, porque no hay ningún tipo de remordimiento, no hay ningún tipo de dolor, al contrario, es un gozo de alegría. Pero por supuesto, como dije anteriormente, en la Santa Misa el día de hoy, mientras me recordaba de él, los momentos gratos, los momentos de mi niñez, de mi infancia, mientras ofrecía la Eucaristía por su alma, por supuesto las lágrimas bajaban. ¿Por qué? Porque me recordaba cuando él escuchar su voz. Y es algo, hermano, que yo te digo el día de hoy, que espero que este video te ayude a saber de que Dios es misericordioso, Dios es grande y nos ama grandemente. Nos ha dado la oportunidad de tener un padre biológico, un padre terrenal, que hizo lo mejor que pudieron para darnos lo mejor de ellos. Y darnos el amor, el cariño, el afecto de un papá paternal. Y para terminar, quiero decirles algo muy grande. Así como en mi caso, por ejemplo, mi padre me enseñó desde niño a cantar valses criollos, valses peruanos. Y yo el día de hoy me recuerdo muchos valses. Y fue por la enseñanza de él. Hermano, hermano que escuchas,
Transmítele a tus hijos todos esos dones que tú tienes, esas virtudes que tú tienes, dáselas a tus hijos para que el día de mañana ellos prosigan. Y como dice la palabra de Dios, educa al muchacho desde niñez para que cuando llegue a viejo nunca le abandone la fe. Que Dios me los bendiga y que tengan buenas noches y que viva siempre Cristo Rey.